Quizás no les cueste ningún trabajo identificar dónde estamos, pues nada más y nada menos que en el Museo Arqueológico de Cástulo. Hoy hemos venido y tenemos el placer de venir aquí porque, bueno, hemos leído en algunos medios nacionales una información que hacía referencia a Cástulo y a la numismática, a la acuñación de monedas en Cástulo. Y nos llamaba la atención el hecho de que un equipo de investigadores ha descubierto monedas que han aparecido en un enclave arqueológico de Albacete, monedas acuñadas en Cástulo, lo que da una prueba manifiesta de que las monedas que se acuñaban en Cástulo tenían circulación. Claro, dentro de la ignorancia que tenemos al respecto, pues hemos recurrido a Marcelo Castro, el director del Yacimiento Arqueológico de Cástulo, quien nos recibe en esta su casa, pues porque precisamente queremos saber ese mundo de la numismática, la acuñación de monedas en Cástulo, qué suponía, qué era. Marcelo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Es algo sorprendente el hecho de que en un enclave arqueológico de Albacete aparezcan monedas o esto es algo común? En el fondo es común, no es que tengamos un plano preciso de hasta dónde llegó la circulación de las monedas que se acuñaron en Cástulo, pero sin duda incluyeron un territorio amplísimo. Es natural también, el sitio del que se ha producido ese hallazgo forma parte, con Cástulo, de una pequeña nación, por utilizar términos de nuestra época, que era la Auretania. A pesar de estar a una distancia de casi 300 kilómetros, Libisosa, Ebellín, en Albacete, pues compartían una misma tradición cultural en época ibérica, formaban parte de ese mundo que era la Auretania, con sus santuarios comunes y sin duda sus redes de intercambio y de circulación. A Cástulo lo podemos mirar río abajo, hacia Córdoba, donde hay contactos, siempre lo ha habido históricamente, pero también río arriba, siguiendo la vía que nos llevaría hacia el Levante, un camino natural dentro de Cástulo. Y no son, desde luego, las más distantes. Hay un sitio, por ejemplo, en Yugoslavia, donde son muy frecuentes. Es otro distrito minero durante la antigüedad, ¿sí? Y siempre lo que se ha sospechado es que algunos de la gente que trabajaba en las minas de Cástulo acabó en ese distrito y con ellos fueron también las monedas. Y yo tengo costumbre de siempre fijarme en otros museos nacionales o extranjeros, en sus colecciones numismáticas, y en Italia, en Francia, en Alemania, las monedas de Cástulo están siempre. Sí, el curso de las monedas, Marcelo, a mí me surgen muchísimas preguntas por desconocimiento. Digo, el curso de las monedas, el uso de las monedas, no sé, ¿cómo se puede asemejar a estos tiempos? O sea, los ciudadanos tenían monedas como nosotros tenemos la moneda actual, y se intercambiaba con esas monedas, ¿no? O sea, se compraba. Había unos precios. Ya en ese momento hay una parte de la economía que tiene sus precios, se compra, se vende, y la moneda lo que hace es facilitar esa operación. No quiere decir que antes de que apareciera la moneda fuera inviable. El comercio existía con anterioridad. Se intercambiaban otra serie de... quizás basado en el trueque o en determinadas materias que tenían ya un valor establecido. Y ese proceso que ya existía en la sociedad, la moneda lo que hace es darle carta de naturaleza, normalidad, a un proceso que ya existía antes. No es que se inicie con la moneda el comercio, pero sí es un instrumento para el comercio. Y no solamente el comercio, también hay que pagar impuestos. La moneda también va a ser una forma muy efectiva de hacer un control más efectivo. A Roma, por ejemplo, los impuestos se están pagando en especie, un tanto por ciento de la cosecha. Pero llega un momento, a Roma también le interesa que se paguen directamente en moneda, porque ya existe. Claro, porque por ejemplo, si se paga con parte de la cosecha al gobierno, digamos, ¿qué utilidad le da luego después el gobierno a esa cosecha? Mantener un imperio. El imperio dependía de un sistema de recaudación bastante eficaz y que estuvo vigente durante toda su historia, ¿no? De manera que ese mundo extraordinario del Imperio Romano, desde el Próximo Oriente, Alemania o Egipto, Arabia, eso fue posible porque Roma fue capaz de captar unos recursos ingentes
de toda la cuenca del Mediterráneo y dirigirlo a Roma. Sí, sí. De manera que la moneda ayuda también ese proceso, es un elemento más que tiene que ver con el comercio y también con el pago de impuestos. Sí, sí. Y la moneda se incorpora, en aquellos tiempos se incorpora al comercio, al pago de impuestos, y se van acuñando monedas en base a qué. Porque claro, ahora la moneda, los billetes, se acuñan, no sé si de la misma manera que antes, en base a algo, ¿no? Ahora digamos que un tesoro, ¿no? nuestras monedas tienen un valor fiduciario. Estamos de acuerdo que esto vale 500, que este es un billete de 500 euros, ¿eh? Pero el papel no vale 500 claro, euros. No tiene valor. Hay un acuerdo. En cambio, en esta moneda, eso no estaba tan claro. El valor era el metal. Bronce, plata, oro, lo que fuera. Ajá. Y la cantidad del metal. De manera que, en el fondo, la unidad de valor, como había ocurrido cuando se dedicaban al trueque, está establecida a partir del metal que contiene la propia moneda. Pero una vez que hay que darle forma, la moneda acaba asumiendo otro papel, que es la transmisión de ideas y de propaganda de una ciudad, del propio prestigio de la ciudad. Sí. Digamos que el hecho de que durante varios siglos Cástulo estuviera acuñando monedas nos indica que estamos ante una ciudad que tenía su propia imagen en la moneda y seguía su circulación. En el Alto Guadalquivir, en la provincia de Jaén actual, los dos centros emisores principales, Porcuna, el antiguo Bulco, y Cástulo, aquí en Linares. Hay otras cecas menores, con menor cantidad, pero esas son las principales. Sí, sí. Y en el caso de Cástulo, la moneda precede a época romana. Las primeras monedas de Cástulo se acuñan en el contexto de la alianza tradicional de la ciudad con Cartago. Ajá, si te parece, Marcelo, ya que estamos en el museo, aquí en varias vitrinas se guardan algunas representaciones de la moneda. Bueno, aquí hay algunas, porque me hablaba que estaban 3 veces fraccionadas. Estaba el as, sí, que era, digamos, pues lo que viene a ser el billete de 500 hoy aquí, ¿no? Ojo, con el valor que tenía por entonces, por el metal del que estaba hecho. Y luego, ¿cómo se seguían fraccionando? La mitad del as, el semis. Sí. El as, perdóname, me ha contado Marcelo antes, para que nos hagamos una idea, el as, que es esa moneda verde que hay arriba. Sí, la 8 es una moneda romana y la 7 es un as de Cástulo. Vale, eso es un jornal. Eso es un jornal del día, un trabajo Por ejemplo. Lo que consideramos aquí las 8 horas de trabajo se pagaba con ese as, ¿no? Sí, esa es la unidad central. En cambio, la división de esa en dos nos genera esta que tenemos aquí, los semises. Ah, que ahí está. La mitad de peso. El anverso y el reverso. Es la misma exactamente, moneda, anverso y reverso. Allí el símbolo que utiliza Cástulo es la esfinge. Va a ser común siempre la esfinge en Cástulo para los ases. En los semises, el toro bajo la luna. Y no están representados en la vitrina los siguientes, que sería a su vez la mitad de eso, es decir, el cuadrante del as, que en el caso de Cástulo siempre lo que aparece es el jabalí. Son unas monedas pequeñitas y aparece el jabalí. Esto es lo interesante, las 5 y las 6, que son de una acuñación rara de Cástulo, de esa primera acuñación que hace Cástulo todavía bajo el patrón cartaginés. La moneda de Cástulo se acuña en el contexto en el que se vivía a finales del siglo III y en esa alianza tan estrecha con Cartago. Se acuña pensando en que pueda ser intercambiada con facilidad con la propia moneda acuñada en Cartago. Porque una ciudad que acuña mucha moneda es una ciudad que tiene esplendor, ¿no? Sin duda, la acuñación de moneda implica prestigio y el mantenimiento de los símbolos, siempre muy bien elegidos de cada una de las ciudades, es un reconocimiento, una forma de proyección entre sus rivales o aliados. Sí, sí. Pero en primer lugar, la moneda, y más allá de la dimensión económica, tiene siempre una función simbólica. Sí, sí. De hecho, no acuña cualquiera. Para empezar, estamos hablando de una ciudad, sí, de un orden urbano establecido para que tenga esa capacidad de poner a punto sus propios símbolos, y la moneda, sin duda, es uno de los más valiosos. Y antes de que existiesen las monedas, Marcelo, por ejemplo, los jornales, ¿cómo se pagaban?
Pues debemos pensar en sistemas de trueque y También trueque. de intercambio. No obstante, la forma laboral o de las relaciones sociales en torno al trabajo en el mundo antiguo son muy variadas. Digamos que en época romana, por ejemplo, la mayor parte de los trabajadores son esclavos, así que ya hemos acabado. Sí. ya nos hemos ahorrado ahí todo. ¿no? Ahí ya no hay nómina, ahí no hay nómina. Habría que mantenerlo, pero es otra necesidad distinta. Claro. Sí. Bueno, pues podemos ver, porque hay varias vitrinas más con monedas, no sé, ejerce de guía, Marcelo. Hay una vitrina ahí donde aparecen varios tipos sí, ahora estamos de cuños también. En la sala donde le hemos dedicado a las creencias, a la religión, y que abrimos hace unos años. Y las pocas monedas que veis aquí es porque han tenido un uso en ese campo ideológico, digamos, o en términos documentales tienen un valor, por eso están aquí. Allí hemos elegido otras cuantas también de época romana. ¿Por qué me decía antes, Marcelo, que la acuñación de las monedas era también, o sea, tenía un sentido propagandístico? O sea, se utilizaba la moneda para hacer propaganda del imperio. Sin duda. Hace ya algunos años, recuerdo una exposición que se montó aquí en el museo y que luego circuló, la vieron también en el Museo Arqueológico de Granada y en algunos otros sitios dedicados a los denarios, las monedas de plata romanas, los denarios. Concretamente un tesorillo, que lo hemos estado viendo antes en la vitrina. Y se estudió cada una de esas monedas para ver que efectivamente había un intervalo de tiempo en su acuñación y demás. Pero lo más interesante es que el tesorillo se forma en el periodo de la guerra civil, donde Roma durante más de 100 años está envuelta en una serie de conflictos internos. Y en ese momento de tener una iconografía siempre la misma, en las monedas se empiezan a utilizar por primera vez por cada una de las facciones que se están disputando el poder y cada una lanza su mensaje. Nos deteníamos en una especialmente acuñada por el heredero, entonces Octavio, el futuro emperador Augusto, el heredero de César, conmemorando la muerte del propio César, como la divinización, para ser exacto, de César. A partir de ese momento, César se confunde con un cometa, una nueva estrella en el firmamento, a raíz del asesinato de César. O sea, ese cometa, según aquellas creencias, representaba a César. Exactamente, esa es la idea. Era divino, César era divino. Exactamente, esa es la idea que trataron de propagar sus partidarios. Claro. Ha muerto en la tierra, está en los cielos, sigue estando con nosotros. El mensaje tenía su alcance y sobre todo era una forma de legitimación de su heredero. Claro, claro. Caramba. Claro, y estas monedas evidentemente también tenían su valor comercial, ¿no? Sin duda, la moneda de plata, digamos que el menudeo son las monedas de bronce, mientras que la plata ya implicaba. La 32, por ejemplo... Ya quien tenía ese tipo de monedas ya era persona económicamente, familia económicamente ya con un estatus... Digamos que el bronce es imposible acumular una fortuna en bronce. La fortuna siempre se va a expresar en los metales nobles, en plata y en oro. En cambio, el bronce es muy adecuado para el menudeo diario. La 32, por ejemplo, lo que tenemos representado ahí es un signo del zodiaco, Capricornio. De nuevo, ahí tenemos como trasunto de eso, de nuevo Augusto, es su signo zodiacal. Capricornio era el signo zodiacal de Augusto. Exactamente, y lo está representando en las propias monedas. Por eso están aquí, porque están representando creencias en el fondo. Sí, sí. Aquí tenéis otras que ilustran objetos litúrgicos. La 20, por ejemplo, están representadas aquí, pero no están representadas por su interés como moneda, sino porque nos ilustran las creencias de la gente. Caramba. Ya, por curiosidad, estas cositas de colores, ¿por qué están en esta vitrina?
Si la ampliáramos, tenemos una aplicación para hacerlo, porque aunque sean cosas pequeñas, reproducen imágenes con bastante nitidez. Lo que no tenemos, sobre todo algunos, son vistas para reconocerlo ahora mismo. Concretamente la 29 la tiene aquí representada. Son dos representaciones de la victoria. Una consideración divina también del hecho de la victoria, ¿no? Sí, sí, y en sí. ese caso es lo que tenemos, 29-30, irían en su día en un anillo, donde con motivo de algún triunfo, pues alguien quiere recordar el papel de la victoria. Sí, sí. También tenemos a los dioses en los muros de las paredes, Hércules con la maza, o allí Neptuno con el hipocampo debajo. Todo lo que encierra este museo arqueológico, no sé, ya que estamos, la joya de la corona del museo, ¿cuál es? ¿No? Desde que apareció, sin duda, la patena. La patena de Cristo en majestad. Sí, no, ahí les va a costar trabajo capturarla. Estamos buscando alguna forma que sea Para más... que se pueda, con el cristal de por medio, se pueda... Exactamente. Es difícil. Esto fue lo que, vamos, esto fue un elemento que a Cástulo le dio una repercusión importantísima. No sé si lo que más, o algo de lo que más, ¿no? Si hablamos desde un punto de vista mediático, sin duda. Sin duda, la patena de Cristo en Sin duda, majestad fue... recorrió el mundo entero. Y en cuanto a número de visitantes, 2014 fue el año de más visitantes que hemos tenido nunca en Cástulo. ¿Y cuál es realmente el valor? Para quien no haya oído hablar, que me extraña, ¿no? Pero bueno, algo le sonará a la patena de Cristo, ¿no? Que fue un descubrimiento, bueno, pues con repercusión internacional. Eso lo podemos ver mejor en esta ampliación del dibujo. Es un dibujo fiel, Sí. hemos prescindido, pero es un dibujo fiel. Lo primero, la antigüedad. Una publicación ya póstuma del profesor Blázquez se le dedicó a la patena, pero estas formas de representar a Cristo son muy arcaicas. No tenemos apenas documentos anteriores a la legalización del cristianismo. Este posiblemente sea posterior, pero todavía es tan cercano a una manera de representar a Cristo al modo griego. Sí, parece un héroe, ¿no? Pudiera confundirse con Alejandro, el pelo anillado y rasurado. Sí, no deja de aparentar a un dios, ¿no? Exactamente. Pero, claro, la fisonomía es totalmente distinta a lo que hoy... La aureola insiste en la idea divina, y los personajes, en esta escena, los personajes que suelen acompañar a Cristo, Cristo representa un mayor tamaño, el tamaño es una clave en el arte de esa época. Los personajes que lo acompañan en esta escena suelen ser Pedro, el heredero, al que se dirige el transmisor del libro, de la palabra, Pedro y Pablo. Pero eso, igual que ocurre con Cristo, a Pedro siempre lo vamos a reconocer en la iconografía cristiana por portar las llaves de los cielos, que aquí no tiene. Sí, sí. Y a Pablo siempre lo hemos reconocido calvo y aquí tiene todo su pelo. Están representando la misma escena, pero todavía con unos recursos gráficos correspondientes a una época más arcaica. Todavía no se han impuesto los nuevos modos de representación, que básicamente en este caso es la transmisión del poder de Cristo a Pedro, el sucesor, al frente de la Iglesia, la cruz con gema, símbolo de la eternidad. Alfa y Omega, principio y fin, es el acrónimo de su nombre en griego, del propio Cristo. Ya la leyenda del mural lo explica, ¿no? La extrañeza de la escena en relación a las imágenes que hoy nosotros entendemos como actuales, ¿no? Cristo y los apóstoles, y dice, puede sobrecoger y desconcertar, porque claro, evidentemente crea un desconcierto, ¿no? Como se representaba por entonces la imagen de Cristo. Así que, por distintos criterios, posiblemente esta sea la pieza principal que tenemos, que por cierto, allí la ilustramos con dos monedas también alusivas. Y el hecho de que apareciese en el estado que apareció, siendo vidrio. Una cosa tan frágil que se haya conservado. Hay una parte que damos por hecho que se perdió, es decir, que se estuvo conservando durante un tiempo cuando ya había perdido un fragmento de la DS, y a pesar de eso se conservó. Y luego la pérdida que veis son ya pérdidas provocadas por la presión de la Tierra, que la ha ido fracturando, y hasta cierto punto no. La ausencia de este fragmento
sí es importante. ¿Y las monedas dices que hace referencia a las dos monedas que escoltan, que están escoltando a la patena? El legalizador del cristianismo, el edicto de Milán, es Constantino, para la iglesia Constantino el Grande. Pues la 3 es una efigie de Constantino en una moneda, para que le pongamos cara a quien está dominando el orbe romano en ese momento y quien está permitiendo que el cristianismo ascienda. El metal es plata, ¿no? No, es bronce, los dos casos son bronce. Son monedas muy comunes, sí. Pero lo importante es que ahí está la imagen de Constantino y demás. Pero la segunda no es menos importante. En ese caso lo que está representado aquí, o queremos insistir, en el anverso. Es de uno de los herederos de Constantino, Constante. Y la escena son 2 legionarios y entre medias el estandarte del ejército. Por primera vez en el estandarte del ejército, la cruz. La primera vez que aparecía la cruz. Exactamente. Esa época está cambiando, se está imponiendo el cristianismo y están separados por pocos años, pero nos indica desde el primer momento, donde todavía es una actividad subversiva o una creencia perseguida con cierta regularidad, a cuando ya el ejército en este caso está reconociendo la presencia del cristianismo en sus filas. Sí. Esta sería la joya de la corona y quizá por orden de importancia, por lo que puede significar, bueno, esto encierra mucho esta patena. En ese orden... Desde un punto de vista patrimonial, la antigüedad en sí misma puede ser un valor, pero también, más allá de lo patrimonial, la gente, la ciudadanía, no siempre establece sus propios vínculos personales. Para un creyente, tener un documento del siglo IV, como es la patena disponible, es algo más. Una imagen arcaica, pero en lo que crean. Y el propio edificio cristiano nos habla de lo mismo. Ya sabemos que el cristianismo se imponía en el siglo IV, que estaba abriendo un mundo nuevo, pero ya están ahí. Y ese primer cristianismo es la raíz de todas las ramas que vinieron después. Sí. De manera que hemos conocido no solamente católicos, sino también evangelistas y de otras creencias cristianas, que en este momento tan antiguo todavía no han apreciado ramas. Estamos en un tronco común. Sí, hay un cristianismo y a partir de ahí ya nacen los católicos. Multiplicidad de comunidades locales que se están organizando y que de pronto van a adquirir una fórmula a través del obispado, un director a nivel urbano. Sí. Y se impone, por aquella época se impone el cristianismo a otras creencias. Ese siglo, desde inicio del siglo, con la legalización en el 312, a finales del siglo, cuando otro emperador, Teodosio, convierte al cristianismo en religión oficial, es un sitio prodigioso. Hemos pasado, cuando empezaba el siglo, de ser ilegal a ser oficiales y lo único. Sí. Fue un siglo prodigioso. Y cuando se va produciendo ese cambio, bueno, habrá los que no están de acuerdo, digamos, con cómo va evolucionando esa creencia, ¿no? Sí, en el mundo cristiano siempre se ha utilizado la palabra paganos para referirse a lo otro. Sí, a la otra parte. A la otra parte. A la otra corriente. Los no creyentes, que seguían, que además no era una creencia. Pero no creían en ningún dios. Creían en un montón de dioses, pero no en el dios cristiano. Y una forma genérica de denominación por parte de los cristianos hacia lo otro es pagano. Normalmente el cristianismo está muy vinculado al fenómeno urbano. Y pagano es una palabra que hace referencia al mundo rural, los ignorantes. Los paganos son los que todavía no conocen, los que viven en un mundo apartado y donde se mantienen las antiguas creencias que el cristianismo trata de sustituir. Sí. Qué curioso. Claro, y en esta segunda, estamos en la primera planta del museo, Porque el museo está sufriendo una serie de remodelaciones también, para darle también mucha más esplendor, comodidad, accesibilidad y todo eso, ¿no? En esta primera planta, bueno, las monedas tienen un papel fundamental también y su sitio de honor, lógicamente, la patena. ¿Qué guarda más esta primera planta en la que ya estamos que podamos comentar?
Digo, en ese orden de importancia que le damos a... A los propios hallazgos. Serán menores, pero en la propia organización del espacio el tronco común es de esta vitrina. En cada una de las caras de esta vitrina triangular, el cristianismo, una religión persistente, el judaísmo en Cástulo, Sí. el judaísmo... ¿Compitió el judaísmo con el cristianismo? Convivieron. De hecho, el cristianismo es una rama Ajá. o una escisión Sí. del judaísmo. El judaísmo lo precedió. Después tenemos el cristianismo y después el islam. En la otra cara. El islamismo, claro, que estaba también... ¿Qué es lo que tienen en común estas tres grandes religiones? Que están organizando el Mediterráneo. Es la historia en torno a una serie de creencias. Ajá. Pero a pesar de eso, en el Mediterráneo hay otras muchas creencias, desde lo más antiguo que tenemos en aquella vitrina, a los más recientes, que son las medallas y cruces que han llegado al museo por distintos caminos y que es nuestra época. Claro, en nuestra época estamos hablando del siglo... Lo más antiguo que tiene aquí, la 12, es siglo XVII. Siglo XVII. Pero aquí tiene algunas cosas de latón, de la Virgen de la Cabeza, que eso yo creo que la siguen haciendo tal cual. ¿Sí? Sí, sí. Y otro detalle, eso va a llamar la atención. Fijaros en estas vitrinas. Estos son materiales procedentes de Cástulo, de las excavaciones de Cástulo, algunos más antiguos y otros más recientes. Campanitas. Esto es cuarzo, un cristal de cuarzo. La idea esa de los minerales que protegen y mantienen, pero viene de Cástulo. Eso que veis ahí, la 31, es otra cosa que reconocemos, una higa, un amuleto contra el mal de ojo, exactamente. Que la seguimos usando, y un opérculo. Esto lo recogen en la playa, pero la gente lo usaba como amuleto. Yo tengo uno, por cierto. Eso es de época romana en casa. O sea que ese tipo de... claro, las supersticiones no son de ahora, ¿sabes? Exactamente. Claro, porque la higa se ha mantenido todavía. Fijaros que hablamos de grandes cuerpos de doctrina, Sí. de grandes religiones, pero cómo estas cosas, estas creencias Sí. de la gente se mantienen. Sí. Pero confrontar ese estante con este. Es como si fuera un espejo, ¿ves? Una higa, un opérculo, Y han pasado un años cristal de cuarzo, una cascabel. Sí. Esto lo compramos cuando inauguramos la exposición en una joyería. Esto es actual, claro, evidentemente es actual, y este es su origen. Como si no hubiera pasado el tiempo. Sí, Seguimos creyendo en las mismas cosas, Sí. a pesar de esos grandes cuerpos de doctrina, que evidentemente esto va más allá del cristianismo. Sí. Ni encaja. Con respecto a la higa, hay higas hay blanca y hay negra, no sé si... De hueso, en ese caso está hecha sobre un hueso la higa, Sí. y en este caso la están haciendo sobre azabache, o seguramente una resina imitando el Es azabache. muy común la compra de la higa, y también... Como amuleto protector. Exactamente, y muy recurrente también para las parturientas, cuando dan a luz, el regalarle una higa, algo que significa un buen deseo. Y para los críos, el llamador de ángeles. Exactamente. Es también protector, los sonidos que evitan que tenga. Pero normalmente, como decía antes, lo asociamos a la superstición, sí. A la superstición. Y eso parece una cosa propia de la incultura. Mira esto. Este es un retrato de principios del siglo Se lo lleva todo, ¿eh? Lo lleva todo. Se lo ha colocado todo. Es un árbol de Navidad, ¿eh? Se lo ha puesto todo. La Casa de Austria. Así que no estamos hablando exactamente de ignorantes. Estamos hablando de la cabeza del Imperio español. Caramba. Y en cambio convivían Sí. con las otras creencias. Caray, me ha llamado la atención la proyección, es que es igual. Es como si no hubiera pasado el tiempo. Exactamente. Seguimos creyendo en las mismas cosas. Exactamente. Los falos han perdido, pero en fin, era muy, muy común en la tradición antigua. Es una forma de protección de los críos. La idea era llevarlos colgados. Sí. Y como en el fondo creían en el mal de ojo entra por la mirada. Si tú le cuelgas a alguien aquí el falo, la mirada de quien lo mire se va a ir al falo, no a su mirada. Lo estás protegiendo. Claro. Una forma de protección, ¿no? Sí. Claro, porque es curioso, porque claro, son formas fálicas Sin duda. las que están representadas aquí, ¿no? Que puede ser algo que sorprende, pero bueno, es que realmente
esto pasaba, esas creencias las había, ¿no? Allí tenemos una representación un poco más retorcida, la 23, que no encontramos la forma justa de ponerla. ¿Veis? Un falo, las piernas abiertas. Pues por el otro lado es una vulva. Depende de qué lado lo abras, te encontrarás con un varón o una hembra. Sí, es curioso. Una hermafrodita. La forma es... Y otros son juegos, como este que te va marcando, eso estaría enclavado en una varilla. Y juegos de eso, según se para a quien dirige, tiene que hacer algo y cosas de ese tipo. Sí. Aquí que hoy en día pues también existen ese tipo de juegos, todo con un carácter sexual, ¿no? Exactamente. Esta pieza apareció de la zona del edificio de los mosaicos, la 27. Es una pieza de oro y tiene una leyenda. Eso en su día iría en una cinta para anularse. Lo curioso es que está escrito en griego, Olvi, afortunado, ¿no? Alguien lo hace. La 26 es una inscripción cabalística, de nuevo las creencias. Concretamente, por el otro lado, lo que se describe es una protección contra el dolor de estómago. Una piedra especialmente indicada para hacer. Claro. Y así mucho. La más frecuente, lo otro, es la gema que estaría en un anillo, en Minerva, que es una diosa muy apreciada en Cástulo, aparece muchas veces Minerva. O las campanitas entrando a la casa, los sonidos que todavía los vemos. Y allí estamos limpiando ahora, había en su momento y volverá, una vez que acabemos la limpieza y encontremos mejores condiciones de conservación, todo lo contrario. Todo esto surge para protegernos de las maldiciones. Y en ese caso una maldición en plomo. Un fularico maldice a otro, desea lo peor. Y contra esas actuaciones, pues la gente se dispone de escudos para... Qué mala condición había para entonces, como decimos, muy mala condición. Pues esto decía, claro, ya que estamos, ¿el museo mantiene sus puertas abiertas ahora mismo o las restricciones hacen que...? Nosotros hemos estado abiertos, pero después de Reyes, el periodo de Navidad, cerramos porque estamos de reforma en la planta baja y digamos que no está ya, no reúne unas condiciones. Estamos ultimando la obra, en cuanto acabemos volveremos a abrir otra vez al público, aunque por ahora nuestro público tenga que ser el público local. Sí, público local, el autóctono, porque el cierre perimetral impide a la gente de fuera venir, ¿no? Pero en el y una gran parte de los visitantes son de por fuera. Supuesto, siempre hemos reconocido que hay un núcleo de nuestros visitantes que son locales, un núcleo muy continuo. En casi todos los años vienen siendo los mismos. Normalmente reuniones de grupos familiares que lo llevan a Castro y demás. Es muy constante. Lo curioso para nosotros y lo interesante es que lo que crece es el público de fuera, de fuera de Andalucía o de fuera de Linares. Marcelo, ya para terminar, al director del yacimiento arqueológico de Cástulo, lo que en su día fue un anuncio, parece que se vaya haciendo casi realidad, inversiones para Cástulo. ¿Hasta qué punto te llena de ilusión? La noticia que nos daba nuestro delegado territorial hace unos días es un proyecto que ya llevamos acariciando hace tiempo. Por lo menos va a atender unas necesidades básicas, abastecimiento de agua, los primeros itinerarios, y es una buena noticia. Sí, siempre que yo recuerdo que un día me dijiste, y se me quedó grabado, y dije, ¿qué razón lleva? Como siempre, Marcelo, cuando hablábamos de inversiones y me dijiste, y claro, yo te relacionaba esas inversiones con excavaciones, y me dijiste, primero vamos a hacer cómodo y accesible y funcional el yacimiento, y luego se excavará cuando se pueda. Pero claro, el acceso, el estar cómodo en ese entorno es fundamental. Sin duda. Es fundamental. Y a partir de ahí ya vendrá lo que tenga que venir, ¿no? Debemos crear un ambiente amable y donde la gente... Es un páramo, Cástulo. Hay que dulcificar la experiencia de nuestros visitantes. Algunos que llevamos tantos años alrededor de Cástulo nos gusta que sea tan duro.
pero entiendo que necesitamos sombra, necesitamos algo, claro, información para la visita, y este año hemos hecho un esfuerzo importante. Yo espero que se normalice la situación y mientras tanto acabemos los proyectos que tenemos en ese sentido. Enseñar lo que ahora tenemos, que es bastante, pero no es todo, pero enseñarlo y que la gente pueda venir a ver eso, ¿no? Exactamente. Y que vuelva y que repita. Y que vuelva. No que se sienta en un espacio incómodo. Ese es el éxito de una visita, claro, que nuestros visitantes vuelvan, que se vayan con la convicción de que no lo han visto todo y que Cástulo es muy grande. Por supuesto, excavaremos y nos hace falta seguir investigando en Cástulo, pero también lo que ya tenemos hay que mostrarlo en unas condiciones dignas y hay que trabajar en ese sentido. Me comentaba hace unos días, ya sí terminamos, que estamos entreteniendo a Marcelo demasiado. Me comentaba la concejala de Juventud hace muy poquito que bueno, se van a solicitar los campos de trabajo. Bueno, algo hace, ¿no? Este tipo de... No es personal, profesional, pero bueno, sin embargo, no sé qué... Ahí hacen una contribución. Nuestro equipo siempre ha contado con voluntariado y nos parece una cosa que describe muy bien a la gente de Linares. Es una actuación muy noble. Por un lado nos permiten hacer cosas que sin su contribución no podríamos hacer. Ellos van a estar 2 semanas, pero otros voluntariados en Cástulo son permanentes. Sí. Están siempre a nuestra disposición siempre que se les convoca. Y eso nos permite hacer cosas que no podríamos hacer con un equipo pequeño. Eso sin duda. Pero hay otra cosa que no tiene precio, que es que a partir de esa experiencia lo consideran más suyo. Y eso es una vinculación ya personal, porque los hallazgos dependen de tu propio trabajo. Y lo has hecho posible con tu trabajo, lo consideras legítimamente tuyo. Nosotros siempre trabajamos con bienes públicos, pero esa experiencia de trabajar directamente va a crear una vinculación de siempre. Siempre con el sitio para toda la vida. Marcelo, no sabes cuánto te agradecemos esta acogida y la visita. Es un lujo, hacer una visita guiada con quien nos puede contar fielmente y nos puede hablar fielmente de la historia de Cástulo, como es Marcelo, el director, y amenazo con volver. Pues aquí estamos, seréis bienvenidos. Amenazo con volver, sí, sin duda, porque siempre que hemos venido, y espero que para ustedes también, para nosotros es un placer y la cantidad de cosas que aprendemos sobre nuestra historia, nuestro origen, que es Cástulo. Marcelo Castro, gracias, amigo. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Pues esta es la visita que hemos hecho. Se nos hace muy cortita y hemos pasado mucho tiempo aquí en esta joya que tenemos en nuestra ciudad, joya histórica, que es bueno, pues el reflejo de lo que fue Linares siglos y siglos atrás. El Museo Arqueológico de Cástulo.